Número 3. Relatos. El acercamiento a Al-Mostazim. Philip Wedaya describe que la novela The Approach to Al-Mustazim del abogado Mir Bahadur Ali de Bombay es una combinación algo incómoda de esos poemas alegóricos del Islam que raras veces dejan de interesar a su traductor y de aquellas novelas policiales que inevitablemente superan a John H. Watson y perfeccionan el horror de la vida humana en las pensiones más irreprochables de Brighton. Antes, Mr. Cecil Roberts había denunciado en el libro de Bahadur la doble, inverosímil tutela de Wilkie Collins y del ilustre persa del siglo XII, Ferid Edim Atar. Tranquila observación que Wedaya repite sin novedad, pero en un dialecto colérico. Esencialmente ambos escritores concuerdan. Los dos indican el mecanismo policial de la obra de su undercurrent místico. Esa hibridación puede movernos a imaginar algún parecido con Chesterton. Ya comprobaremos que no hay tal cosa. La Editio Princeps del acercamiento a Al-Mostazim apareció en Bombay a fines de 1932. El papel era casi papel de diario. La cubierta anunciaba al comprador que se trataba de la primera novela policial escrita por un nativo de Bombay City. En pocos meses, el público agotó 4 impresiones de 1000 ejemplares cada una. La Bombay Quarterly Review, la Bombay Gazette, la Calcutta Review, la Hindustan Review de Allahabad y el Calcutta Englishman dispersaron su diatrambo. Entonces Bahadur publicó una edición ilustrada que tituló The Conversation with the Man Called Al-Mustazim y que subtituló hermosamente A Game with Shifting Mirrors, un juego con espejos que se desplazan. Esa edición es la que acaba de reproducir en Londres Victor Goyanks, con prólogo de Dorothy L. Sayers y con omisión quizá misericordiosa de las ilustraciones. La tengo a la vista. No he logrado juntarme con la primera, que presiento muy superior. A ello me autoriza un apéndice que resume la diferencia fundamental entre la versión primitiva de 1932 y la de 1934. Antes de examinarla y de discutirla, conviene que yo indique rápidamente el curso general de la obra. Su protagonista visible, no se nos dice nunca su nombre, es estudiante de Derecho en Bombay. Blasfematoriamente descree de la fe islámica de sus padres, pero al declinar la 10ª noche de la luna de Muharram, se halla en el centro de un tumulto civil entre musulmanes e hindúes. Es noche de tambores e invocaciones. Entre la muchedumbre adversa, los grandes palios de papel de la procesión musulmana se abren camino. Un ladrillazo hindú vuela a una azotea. Alguien hunde un puñal en el vientre. Alguien, musulmán, hindú, muere y es pisoteado. 3000 hombres pelean, bastón contra revólver, obscenidad contra imprecación, Dios indivisible contra los dioses. Atónito, el estudiante librepensador entra en el motín. Con las desesperadas manos, mata o piensa haber matado a un hindú. Atronadora, ecuestre, semidormida, la policía de Sircar interviene con rebencazos imparciales. Huye el estudiante, casi bajo las patas de los caballos, busca los arrabales últimos, atraviesa dos vías ferroviarias, o 2 veces la misma vía, escala el muro de un desordenado jardín, con una torre circular en el fondo, una chusma de perros color de luna, a lean and evil mob of moon-colored
Haunts emerge de los rosales negros. Acosado, busca amparo en la torre. Sube por una escalera de fierro. Faltan algunos tramos. Y en la azotea, que tiene un pozo renegrido en el centro, da con un hombre escuálido que está orinando vigorosamente en cuclillas, a la luz de la luna. El hombre le confía que su profesión es robar los dientes de oro de los cadáveres trajeados de blanco que los parsis dejan en esa torre. Dice otras viles y menciona que hace 14 noches que no se purifica con bosta de búfalo. Habla con evidente rencor de ciertos ladrones de caballos de Guserat, comedores de perros y de lagartos, hombres al cabo tan infames como nosotros dos. Está clareando. En el aire hay un vuelo bajo buitres gordos. El estudiante, aniquilado, se duerme. Cuando despierta, ya con el sol bien alto, ha desaparecido el ladrón. Han desaparecido también un par de cigarros de Trichinópoli y unas rupias de plata. Ante las amenazas proyectadas por la noche anterior, el estudiante resuelve perderse en la India. Piensa que se ha mostrado capaz de matar a un idólatra, pero no de saber con certidumbre si el musulmán tiene más razón que el idólatra. El hombre de Guserat no lo deja, y una Malkazansi, una mujer de casta de ladrones de Palampur, muy preferida por las imprecaciones y el odio del despojador de cadáveres, arguye que el rencor de un hombre tan minuciosamente vil importa un elogio. Resuelve, sin mayor esperanza, buscarla. Reza y emprende con segura lentitud el largo camino. Así acaba el segundo capítulo de la obra. Imposible trazar las peripecias de los 19 restantes. Hay una vertiginosa pululación de dramatis personae, para no hablar de una biografía que parece agotar los movimientos del espíritu humano, desde la infamia hasta la especulación matemática, y de una peregrinación que comprende la vasta geografía del Indostán. La historia, comenzada en Bombay, sigue en las tierras bajas de Palampur. Se demora una tarde y una noche en la puerta de piedra de Bikanir. Narra la muerte de un astrólogo, cielo en un albañal de Benares, conspira en el palacio multiforme de Katmandú, reza y fornica en el hedor pestilencial de Calcuta, en el Machuca Bazar. Mira nacer los días en el mar, desde que una escribanía de Madrás. Mira morir las tardes en el mar, desde un balcón en el estado de Travancore. Vacila y mata en Indapur, y cierra su órbita de leguas y de años en el mismo Bombay, a pocos pasos del jardín de los perros color de luna. El argumento es este: un hombre, el estudiante incrédulo y fugitivo que conocemos, cae entre gente de clase más vil y se acomoda a ellos, en una especie de certamen de infamias. De golpe, con el milagroso espanto de Robinson ante la huella de un pie humano en la arena, percibe alguna mitigación de esa infamia, una ternura, una exaltación, un silencio en uno de los hombres aborrecibles. Fue como si hubiera terciado en él, en el diálogo, un interlocutor más complejo. Sabe que el hombre vil que está conversando con él es incapaz de ese momentáneo decoro. De ahí postula que éste ha reflejado a un amigo o un amigo de un amigo. Repensando el problema, llega a una convicción misteriosa. En algún punto de la tierra hay un hombre de quien procede esa claridad. En algún punto de la tierra está el hombre que es igual a esa claridad. El estudiante resuelve dedicar su vida a encontrarlo. Ya el argumento general se entrevé, la insaciable busca de un alma a través de los delicados reflejos que éste ha dejado en otras. En el principio, en el tenue rastro de una sonrisa o de una palabra, en el fin, esplendores diversos y crecientes de la razón, de la imaginación, del bien. A medida que los hombres interrogados han conocido más cerca a Almostacin, su porción divina es mayor, pero se entiende que son meros espejos. El tecnicismo matemático es aplicable.
La cargada novela de Bahadur es una progresión ascendente, cuyo término final es el presentido hombre que se llama Al-Mustazin. El inmediato antecesor de Al-Mustazin es un librero persa de suma cortesía y felicidad. El que precede a ese librero es un santo. Al cabo de los años, el estudiante llega a una galería, en cuyo fondo hay una puerta y una estera barata, con muchas cuentas y atrás un resplandor. El estudiante golpea las manos una y dos veces y pregunta por Al-Mustazin. Una voz de hombre, la increíble voz de Al-Mustazin, lo insta a pasar. El estudiante descorre la cortina y avanza. En ese punto la novela concluye. Si no me engaño, la buena ejecución de tal argumento impone dos obligaciones al escritor. Una, la variada invención de rasgos proféticos. Otra, la de que el héroe, prefigurado por estos rasgos, no sea una mera convención o fantasma. Bahadur satisface la primera, no sé hasta dónde la segunda. Dicho sea con otras palabras, el inaudito y no mirado Al-Mustazin debería dejarnos la impresión de un carácter real, no de un desorden de superlativos insípidos. En la versión de 1932, las notas sobrenaturales relean. El hombre llamado Al-Mustazin tiene su algo de símbolo, pero no carece de rasgos idiosincráticos personales. Desgraciadamente, esa buena conducta literaria no perduró. En la versión de 1934, la que tengo a la vista, la novela decae en alegoría. Al-Mustazin es emblema de Dios, y los puntuales itinerarios del héroe son de algún modo los progresos del alma del ascenso místico. Hay pormenores afligentes. Un judío negro de Cochín, que habla de Al-Mustazin, dice que su piel es oscura. Un cristiano lo describe sobre una torre con los brazos abiertos. Un lama rojo lo recuerda sentado, como esa imagen de manteca de yak, que yo modelé y adoré en el monasterio de Tashilhunpo. Esas declaraciones quieren insinuar un Dios unitario, que se acomoda a las desigualdades humanas. La idea es poco estimulable, a mi ver. No diré lo mismo de esta obra. La conjetura de también el Todopoderoso está en busca de alguien, y ese alguien de alguien superior, o simplemente imprescindible e igual, y así hasta el fin, o mejor, el sinfín, del tiempo, o en forma cíclica. Al-Mustazin, el hombre de aquel octavo ábsida, que fue vencedor en 8 batallas, engendró 8 varones y 8 mujeres, dejó 8.000 esclavos y reinó durante el espacio de 8 años, de 8 lunas y de 8 días. Quiere decir etimológicamente el buscador de amparo. En la versión de 1932, el hecho de que el objeto de la peregrinación fuera un peregrino justifica la dificultad de encontrarlo. En la de 1934, da lugar a la teología extravagante que declaré. Mir Bahadur Ali, lo hemos visto, es incapaz de soslayar la más burda de las tentaciones del arte, la de ser un genio. Releo lo anterior y temo no haber destacado bastante las virtudes del libro. Hay rasgos muy civilizados, por ejemplo, cierta disputa del capítulo 19 en la que se presiente que es amigo de Al-Mustazin, un contenedor que no rebate los sofismas del otro, para no tener razón de un modo triunfal. Se entiende que es honroso que un libro actual derive de uno antiguo, ya que a nadie le gusta, como dijo Johnson, deber nada a sus contemporáneos. Los repetidos pero insignificantes contactos de Ulises de Joyce con la Odisea homérica siguen escuchando, nunca sabré por qué, la atolondrada admiración de la crítica, los de la novela de Bahadur con el venerado coloquio de los pájaros de Farid Ud-Din Attar, conocen el no menos misterioso aplauso de Londres y aun de Allahabad y Calcuta,
Otras derivaciones no faltan. Algún inquisidor ha enumerado ciertas analogías de la primera escena de la novela con el relato de Kipling, On the City Wall. Badur las admite, pero alega que sería muy anormal que dos pinturas de la décima noche de Muharram no coincidieran. Eliot, con más justicia, recuerda los 60 cantos de la incompleta alegoría de Fahrie Queenie, en los que no aparece una sola vez la heroína Gloriana, como lo hace notar una censura de Richard William Church Spencer 1879. Yo con toda humildad señalo un precursor lejano y posible, el cabalista de Jerusalén, Isaac Lauria, en el siglo XVI, propaló que el alma de un antepasado o maestro puede entrar en el alma de un desdichado para confrontarlo e instruirlo. Y Bur se llama esa variedad de la mente psicosis. 1935. Nota. En el decurso de esta noticia me he referido al Mantiq al-Tahir, coloquio de los pájaros, del místico persa Farid al-Dim, Abu Talib Muhammad Ben Ibrahim Attar, a quien mataron los soldados de Tule, hijo de Singis Khan, cuando Nishampur fue expoliada. Quizá no huelgue resumir el poema. El remoto rey de los pájaros, el Simurg, deja caer en el centro de la chiena una pluma espléndida. Los pájaros resuelven buscarlo, hartos de su antigua anarquía. Saben el nombre de su rey. Quiere decir 30 pájaros. Saben que su alcázar está en Kaf, la montaña circular que rodea la tierra. Acometen la casi infinita aventura. Superan 7 valles o mares. El nombre del penúltimo es vértigo. El último se llama aniquilación. Muchos peregrinos desertan, otros perecen. 30, purificados por los trabajos, pisan la montaña de Simurg. Lo contemplan al fin. Perciben que ellos son el Simurg, y que el Simurg es cada uno de ellos y todos. También Plotio, Eneades, versión 8.4, declara una extensión paradisíaca del principio de identidad. Todo en el cielo inteligible está en todas las partes, y cualquier cosa es todas las cosas. El sol es todas las estrellas, y cada estrella es todas las estrellas y el sol. Fascinante. El Mantiq al-Tahir ha sido vertido en el francés por Garcin de Tassy, el inglés por Edward Fitzgerald. Para esta nota he consultado el 10º tomo de Las 1001 noches de Burton y la monografía de Parsing Mystic, Attar, 1932, de Margaret Smith. Los contactos de este poema con los de la novela de Mir Bahadur Ali no son excesivos. En el 20º capítulo, unas palabras atribuidas por el librero persa de Al-Mustasim son, quizá, la magnificación de otras que ha dicho el héroe. Esa, y por otras ambiguas analogías, pueden significar la identidad del buscador y del buscado y del buscador. Pueden también significar que éste influye en aquel. Otro capítulo de Al-Mustasim es el hindú que el estudiante cree haber matado. Tlon Ukbar Orbis Tertius. 1. Debo a la conjunción de un espejo y de una enciclopedia el descubrimiento de Ukbar. El espejo inquietaba el fondo de un corredor en una quinta de la calle Gaona, en Ramos Mejía. La enciclopedia falazmente se llama The Anglo-American Encyclopedia, New York, 1917, y es una reimpresión literal, pero también morosa, de la Enciclopedia Británica de 1902. El hecho se produjo hará unos 5 años. Bioy Casares había cenado conmigo esa noche y nos demoró una vasta polémica sobre la ejecución de una novela en primera persona, cuyo narrador omitiera o desfigurara los hechos e incurriera en diversas contradicciones.
que permitieran a unos pocos lectores, a muy pocos lectores, la adivinación de una realidad atroz o banal. Desde el fondo remoto del corredor, el espejo nos acechaba. Descubrimos, en la alta noche, ese descubrimiento es inevitable, que los espejos tienen algo monstruoso. Entonces Bioy Casares recordó que uno de los heresiarcas de Ugbar había declarado que los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres. Le pregunté el origen de esa memorable sentencia y me contestó que The Anglo-American Encyclopedia la registraba en su artículo sobre Ugbar. La quinta, que habíamos aniquilado amueblada, poseía un ejemplar de esa obra. En las últimas páginas del volumen dimos con un artículo sobre Uppsala. En las primeras del siglo, esta no me es el número, discúlpame, en las primeras del siglo XLVII, con un sobre Ural Altic Language, pero ni una palabra sobre Ugbar. Bioy, un poco azorado, interrogó los tomos del índice. Agotó en vano todas las lecciones imaginables. Ugbar, Ugbar, Okbar, Okbar, Oukbar. Antes de irse me dijo que era una región de Irak y del Asia Menor. Confieso que asentí con alguna incomodidad. Conjeturé que este país indocumentado y ese heresiarca anónimo eran una ficción improvisada por la modestia de Bioy para justificar una frase. El examen estéril de uno de los atlas de Justus Peters fortaleció mi duda. Al día siguiente, Bioy me llamó desde Buenos Aires. Me dijo que tenía a la vista el artículo sobre Ugbar en el volumen XLVI de la enciclopedia. No constaba el nombre de heresiarca, pero sí la noticia de su doctrina, formulada en palabras casi idénticas a las repetidas por él, aunque, tal vez, literariamente inferiores. Él había recordado: Copulation and mirrors are abominable. Bueno, no sé cómo se dice eso exactamente. La cópula y los espejos son abominables. El texto de la enciclopedia decía: para uno de esos gnósticos, el visible universo era una ilusión, o más precisamente, un sofisma. Los espejos y la paternidad son abominables. Mirrors are fatherhood are abominable. Porque lo multiplican y lo divulgan. Le dije sin faltar a la verdad que me gustaría ver ese artículo. A los pocos días lo trajo, lo cual me sorprendió, porque los escrupulosos índices cartográficos de la Erdkunde de Reader ignoraban con plenitud el nombre de Ugbar. El volumen que trajo Bioy era efectivamente el XLVI de la Anglo-American Encyclopedia. En la falsa carátula y en el lomo, la indicación alfabética Tor Ups era la de nuestro ejemplar, pero en vez de 917 páginas constaba de 921. Esas 4 páginas adicionales comprendían el artículo sobre Ugbar, no previsto, como habrá advertido el lector, por la indicación alfabética. Comprobamos después que no hay otra diferencia entre los volúmenes. Los dos, según creo haber indicado, son reimpresiones de la 10ª Enciclopedia Británica. Bioy había adquirido un ejemplar en uno de los tantos remates. Leímos con algún cuidado el artículo. El pasaje recordado por Bioy era tal vez el único sorprendente. El resto parecía muy verosímil, muy ajustado al tono general de la obra y, como es natural, un poco aburrido. Releyéndolo, descubrimos bajo su rigurosa escritura una fundamental vaguedad. De los 14 nombres que figuraban en la pared geográfica, solo reconocimos 3: Jorazán, Armenia, Erzurum, interpolados en el texto de un modo ambiguo. De los nombres históricos, uno solo: el impostor Esmerdis, el mago, invocado más bien como una metáfora. La nota parecía precisar las fronteras de Ugbar,
pero sus nebulosos puntos de referencia eran ríos y cráteres y cadenas de esa misma región. Leímos, verbigracia, que las tierras bajas de Said Jaldum y el delta Aqsa definen la frontera del sur y que las islas de ese delta procrean los caballos salvajes. Eso, al principio de la página 918, en la sección histórica, página 920, supimos que a raíz de las persecuciones religiosas del siglo XIII, los ortodoxos buscaron amparo en las islas, donde perduran todavía sus obeliscos y donde no es raro exhumar sus espejos de piedra. La sección idioma y literatura era breve, un solo rasgo memorable. Anotaba que la literatura de Ukbar era de carácter fantástico y que sus epopeyas y sus leyendas no se referían jamás a la realidad, sino a las dos regiones imaginarias de Lejnas y de Tlön. La bibliografía numeraba 4 volúmenes que no hemos encontrado hasta ahora, aunque el tercero, Silas Aslam, History of the Land Called Ukbar, 1874, figuraba en los catálogos de la librería de Bernat Quaritch. El primero, Lasbar and No, esto no entiendo, discúlpame. Data de 1641 y es obra de Johannes Valentius Andrea. El hecho es significativo. Un par de años después, di con ese nombre en las inesperadas páginas de Kinsey Readings, 13º volumen, y supe que era el de un teólogo alemán que a principios del siglo XVII describió la imaginaria comunidad de Rosacruz, que otros luego fundaron, a imitación de lo prefigurado por él. Esa noche visitamos la Biblioteca Nacional. En vano fatigamos atlas, catálogos, anuarios de sociedades geográficas, memorias de viajeros e historiadores. Nadie había estado nunca en Ukbar. El índice general de la enciclopedia de Bioy tampoco registraba ese nombre. Al día siguiente, Carlos Mastronardi, a quien yo había referido el asunto, advirtió en una librería de Corrientes de Talcahuano los negros y dorados lomos de la Anglo-American Encyclopedia. Entró e interrogó el volumen XLVI. Naturalmente no dio con el menor indicio de Ukbar. 2. Algún recuerdo limitado y menguante de Herbert Ashe, ingeniero de ferrocarriles del sur, persiste en el hotel de Adrogué, entre las efusivas madreselvas y el fondo ilusorio de los espejos. En vida padeció de irrealidad, como tantos ingleses, muerto. No es siquiera el fantasma, que ya era entonces, era alto y delgado, y su cansada barba rectangular había sido roja. Entiendo que era viudo, sin hijos. Cada tantos años iba a Inglaterra a visitar. Juzgo por unas fotografías que nos mostró, un reloj de sol y unos robles. Mi padre había estrechado con él, el verbo es excesivo, una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo. Solían ejercer un intercambio de libros y de periódicos. Solían batirse al ajedrez taciturnamente. Lo recuerdo en el corredor del hotel, con un libro de matemáticas en la mano, mirando a veces los colores irrecuperables del cielo. Una tarde hablamos del sistema duodecimal de numeración en el que 12 se escribe 10. H dijo que precisamente estaba trasladado no sé qué tablas duodecimales a sexagesimales, en la que 60 se escribe 10. Agregó que ese trabajo le había sido encargado por un noruego en Río Grande do Sul. 8 años que lo conocíamos y no había mencionado nunca su estadía en esa región. Hablamos de vida pastoril, de capangas, de la etimología brasilera de la palabra gaucho,
que algunos viejos orientales todavía pronuncian gaucho, y nada más se dijo, Dios me perdone, de funciones duodecimales. En septiembre de 1937, no estábamos nosotros en el hotel. Herbert Ashe murió de la rotura de un aneurisma. Días antes había recibido del Brasil un paquete sellado y certificado. Era un libro en octavo mayor. Ashe lo dejó en el bar, donde, meses después, lo encontré. Me puse a hojearlo y sentí un vértigo asombrado y ligero que no describiré, porque esta no es la historia de mis emociones, sino de Ubar, Tlön y Orbis Tertius. En una noche del Islam, que se llama la noche de las noches, se abren de par en par las secretas puertas del cielo, y es más dulce el agua en los cántaros. Si esas puertas se abrieran, no sentiría lo que esa tarde sentí. El libro estaba redactado en inglés y lo integraban 1001 páginas. En el amarillo lomo de cuero leí estas curiosas palabras que la falsa carátula repetía: A First Encyclopedia of Tlön, volumen 11. No había indicación de la fecha ni del lugar. En la primera página, y en una hoja de papel de seda que cubría una de las láminas de colores, había estampado un óvalo azul con esta inscripción: Orbis Tertius. Hacía 2 años que yo había descubierto en un tomo de cierta enciclopedia pirática una somera descripción de un falso país. Ahora me deparaba el azar, algo más precioso y más arduo. Ahora tenía en las manos un vasto fragmento metódico de la historia total de un planeta desconocido, con sus arquitecturas y sus barajas, con el pavor de sus mitologías y el rumor de sus lenguas, con sus emperadores y sus mares, con sus minerales y sus pájaros y sus peces, con su álgebra y su fuego, con su controversia teológica y metafísica. Todo ello articulado, coherente, sin visible propósito doctrinal o tono paródico. En el 11º tomo de que hablo hay alusiones a tomos ulteriores y precedentes. Néstor Ibarra, en un artículo ya clásico de la NRF, ha negado que existen esos aláteres. Ezequiel Martínez Estrada y Drieu La Rochelle han refutado, quizá victoriosamente, esa duda. El hecho es que hasta ahora las pesquisas más diligentes han sido estériles. En vano hemos desordenado las bibliotecas de las 2 Américas y de Europa. Alfonso Reyes, harto de esas fatigas subalternas de índole policial, propone que entre todos acometamos la obra de reconstruir los muchos y macizos tomos que faltan, ex unge loenem. Calcula, entre versas y burlas, que una generación de tlonistas puede bastar. Ese arriesgado cómputo nos retrae el problema fundamental. ¿Quiénes inventaron a Tlön? El plural es inevitable, porque la hipótesis de un solo inventor, de un infinito Leibniz obrando en la tiniebla y en la modestia, ha sido descartada unánimemente. Se conjetura que este breve New World es obra de una sociedad secreta de astrónomos, de biólogos, de ingenieros, de metafísicos, de poetas, de químicos, de algebristas, de moralistas, de pintores, de geómetras, dirigidos por un oscuro hombre de genio. Abundan individuos que dominan esas disciplinas diversas, pero no los capaces de invención y menos los capaces de subordinar la invención a un riguroso plan sistemático. Ese plan es tan vasto que la contribución de cada escritor es infinitesimal. Al principio se creyó que Tlön era un mero caos, una irresponsable licencia de la imaginación. Ahora se sabe que es un cosmos, y las íntimas leyes que lo rigen han sido formuladas, siquiera en modo provisional. Bástame recordar que las contradicciones aparentes del 11º tomo son la piedra fundamental de la prueba de que existen los otros. Tan lúcido y tan justo es el orden que se ha observado en él.
Las revistas populares han divulgado en perdonable exceso la zoología y la topografía de Tlön. Yo pienso que sus tigres transparentes y sus torres de sangre no merecen, tal vez, la continua atención de todos los hombres. Yo me atrevo a pedir unos minutos para su concepto del universo. Hume notó para siempre que los argumentos de Berkeley no admitían la menor réplica y no causaban la menor convicción. Ese dictamen es del todo verídico en su aplicación a la Tierra, del todo falso en Tlön. Las naciones de ese planeta son congénitamente idealistas. Su lenguaje y las derivaciones de su lenguaje, la religión, las letras, la metafísica, presuponen el idealismo. El mundo para ellos no es un concurso de objetos en el espacio, es una serie heterogénea de actos independientes. Es sucesivo, temporal, no espacial. No hay sustantivos en la conjetural Uprache de Tlön, de la que proceden los idiomas actuales y los dialectos. Hay verbos impersonales, calificados por sufijos o prefijos, monosilábicos de valor adverbial. Por ejemplo, no hay palabra que corresponda a la palabra luna, pero hay un verbo que sería en español lunecer o lunar. Surgió la luna sobre el río, se dice Blor u Fangs, o sea, en su orden, hacia arriba, upward. Detrás duradero, fluir luneció. Sul solar, traduce con brevedad. Up atrás, perfluye lunó. Upward behind the outstreaming it moonet. Lo anterior se refiere a los idiomas del hemisferio austral. En los del hemisferio boreal, de cuya Uprache hay muy pocos datos en el 11º tomo. La célula primordial no es el verbo, sino el adjetivo monosilábico. El sustantivo se forma por acumulación de adjetivos. No se dice luna, se dice aéreo claro, sobre oscuro redondo, o anaranjado tenue del cielo, o cualquier otra agregación. En el caso elegido, la masa de adjetivos corresponde a un objeto real. El hecho es puramente fortuito. En la literatura de este hemisferio, como en el mundo subsistente de Meinong, abundan los objetos ideales, convocados y disueltos en un momento según las necesidades poéticas. Los determina, a veces, la mera simultaneidad. Hay objetos compuestos de dos términos, uno de carácter visual y otro auditivo, el color del naciente y el remoto grito de un pájaro. Los hay de muchos, el sol y el agua contra el pecho nadador, el vago rosa trémulo que se ve en los ojos cerrados, la sensación de quien se deja llevar por un río y también por el sueño. Esos objetos de segundo grado pueden combinarse con otros. El proceso, mediante ciertas abreviaturas, es prácticamente infinito. Hay poemas famosos compuestos de una sola enorme palabra. Esta palabra integra un objeto poético creado por el autor. El hecho de que nadie crea la realidad de los sustantivos hace, paradójicamente, que sean interminables su número. Los idiomas del hemisferio boreal de Tlön poseen todos los nombres de las lenguas indoeuropeas y otros muchos más. No es exagerado afirmar que la cultura clásica de Tlön comprende una sola disciplina, la psicología. Las otras están subordinadas a ella. He dicho que los hombres de este planeta conciben el universo como una serie de procesos mentales, que no se desenvuelven en el espacio, sino de un modo sucesivo en el tiempo. Spinoza atribuye a su inagotable divinidad los atributos de la extensión y del pensamiento. Nadie comprendería en Tlön la yuxtaposición del primero, que solo es típico de ciertos estados, y del segundo, que es un sinónimo perfecto del cosmos. Dicho con otras palabras, no conciben que lo espacial perdure en el tiempo. La percepción de una humareda en el horizonte, y después del campo incendiado, y después del cigarro a medio apagar que produjo quemazón, es considerado un ejemplo de asociación de ideas.
Este monismo o idealismo total invalida la ciencia, explica o juzgar. Un hecho es unirlo a otro. Esa vinculación en tlón es un estado posterior del sujeto, que no puede afectar o iluminar el estado anterior. Todo estado mental es irreductible. El mero hecho de nombrarlo, y es de calificarlo, importa un falseo. De ello cabría deducir que no hay ciencias en tlón, ni siquiera razonamientos. La paradójica verdad es que existen, en casi innumerable número, con las filosofías acontece lo que acontece con los sustantivos en el hemisferio boreal. El hecho de que toda filosofía sea de antemano un juego dialéctico, una Philosophie des all op, ha contribuido a multiplicarlas. Abundan los sistemas increíbles, pero de arquitectura agradable o de tipo sensorial. Los metafísicos de tlón no buscan la verdad ni siquiera la verosimilitud, buscan el asombro, juzgan que la metafísica es una rama de la literatura fantástica. Saben que un sistema no es otra cosa que la subordinación de todos los aspectos del universo a uno cualquiera de ellos. Hasta la frase todos los aspectos es rechazada porque supone la imposible adición del instante presente y de los pretéritos. Tampoco es lícito el plural de los pretéritos, porque supone otra operación imposible. Una de las escuelas de Tlön llega a negar el tiempo, razona que el presente es indefinido, que el futuro no tiene realidad, sino como esperanza presente, que el pasado no tiene realidad, sino como recuerdo presente. Otra escuela declara que ha transcurrido ya todo el tiempo y que nuestra vida es apenas el recuerdo o reflejo crepuscular y sin duda falseado y mutilado de un proceso irrecuperable. Otra, que la historia del universo y en ellas nuestras vidas y el tenue detalle de nuestras vidas es la escritura que produce un Dios subalterno para entenderse con un demonio. Otra, que el universo es comparable a esas criptografías en las que no valen todos los símbolos y que solo es verdad lo que sucede cada 300 noches. Otra, que mientras dormimos aquí estamos despiertos en otro lado y que así cada hombre es dos hombres. Entre las doctrinas de Tlön, ninguna ha merecido tanto escándalo como el materialismo. Algunos pensadores lo han formulado con menos claridad que fervor, como quien adelanta una paradoja para facilitar el entendimiento de esa tesis inconcebible. Un heresiarca, un 11º siglo, ideó el sofisma de las 9 monedas de cobre, cuyo renombre escandaloso equivale en Tlön al de las aporías eleáticas. De ese razonamiento especioso hay muchas versiones que varían el número de monedas y el número de hallazgos. He aquí la más común. El martes, X atraviesa un camino desierto y pierde 9 monedas de cobre. El jueves, Y encuentra en el camino 4 monedas, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles. El viernes, Z descubre 3 monedas en el camino. El viernes de mañana, X encuentra 2 monedas en el corredor de su casa. El heresiarca quiere deducir de esa historia la realidad y es la continuidad de las 9 monedas recuperadas. Es absurdo, afirmaba, imaginar que las 4 monedas no han existido entre el martes y el jueves, 3 el martes y la tarde del viernes, 2 entre el martes y la madrugada del viernes. Es lógico pensar que han existido, siquiera de algún modo secreto, de comprensión vedada a los hombres, en todos los momentos de esos 3 plazos. El lenguaje de Tlön se resistía a formular esa paradoja. Los más no lo entendieron. Los defensores del sentido común se limitaron, al principio, a negar la veracidad de la anécdota. Repitieron que era una falacia verbal basada en el empleo temerario de 2 voces neológicas, no autorizadas por el uso y ajenas a todo pensamiento severo.
Los verbos encontrar y perder, que comportaban una petición de principio, porque presuponían la identidad de las 9 primeras monedas y de las últimas. Recordaron que todo sustantivo, hombre, moneda, jueves, miércoles, lluvia, solo tiene un valor metafórico. Denunciaron la pérfida circunstancia, algo herrumbradas por la lluvia del miércoles, que presupone lo que se trata de demostrar, la persistencia de las 4 monedas entre el jueves y el martes. Explicaron que una cosa es igualdad y otra identidad, y formularon una especie de reductio abs absurdum, o sea, el caso hipotético de 9 hombres que en 9 sucesivas noches padecen un vivo dolor. ¿No sería ridículo, interrogaron, pretender que ese dolor es el mismo? Dijeron que al heresiarca no lo movía sino el blasfematorio propósito de atribuir la divina categoría de ser a unas simples monedas, y que a veces negaba la pluralidad y otras no. Argumentación: si la igualdad comporta la identidad, habría que admitir asimismo que las 9 monedas son una sola. Increíblemente, esas refutaciones no resultaron definitivas. A los 100 años de enunciado el problema, un pensador no menos brillante que el heresiarca, pero de tradición ortodoxa, formuló una hipótesis muy audaz. Esa conjetura feliz afirmaba que hay un solo sujeto, que ese sujeto indivisible es cada uno de los seres del universo, y que estos seres son los órganos y máscaras de la divinidad. X es y Z. Z descubre 3 monedas porque recuerda que se le perdieron a X. X encuentra 2 en el corredor porque recuerda que han sido recuperadas las otras. El 11º tomo deja entender que las 3 razones capitales determinaron la victoria total de ese panteísmo idealista. La primera, el repudio al solipsismo; la segunda, la posibilidad de conservar la base psicológica de las ciencias; la tercera, la posibilidad de conservar el culto de los dioses. Schopenhauer, el apasionado y lúcido Schopenhauer, formula una doctrina muy parecida en el primer volumen de la Parerga ut Paralipomena. La geometría de Tlön comprende 2 disciplinas algo distintas, la visual y la táctil. La última corresponde a la nuestra y la subordinan a la primera. La base de la geometría visual es la superficie, no el punto. Esta geometría desconoce las paralelas y declara que el hombre que se desplaza modifica las formas las formas que lo circundan. La base de su aritmética es la noción de números indefinidos. Acentúan la importancia de los conceptos de mayor y menor, que nuestros matemáticos simbolizan por mayor que y por menor que. Afirman que la operación de contar modifica las cantidades y las convierte de indefinidas en definidas. El hecho de que varios individuos que cuentan una misma cantidad logran un resultado igual es para los psicólogos un ejemplo de asociación de ideas o de un buen ejercicio de la memoria. Ya sabemos que en Tlön el sujeto del conocimiento es uno y eterno. En los hábitos literarios también es todopoderosa la idea de un sujeto único. Es raro que los libros estén firmados. No existe el concepto del plagio. Se ha establecido que todas las obras son obra de un solo autor, que es intemporal y es anónimo. La crítica suele inventar autores. Elige 2 obras disímiles, el Tao Te Ching y las 1001 noches, digamos. Las atribuye a un mismo escritor y luego determina con probidad la psicología de ese interesante Homme de Letters. También son distintos los libros. Los de ficción abarcan un solo argumento con todas las permutaciones imaginables. Los de naturaleza filosófica invariablemente contienen la tesis y la antítesis, el riguroso pro y el contra de una doctrina. Un libro que no encierra su contralibro es considerado incompleto. Siglos y siglos de idealismo no han dejado de influir en la realidad. No es infrecuente en las regiones más antiguas de Tlön la duplicación de objetos perdidos. 2 personas buscan un lápiz. La primera lo encuentra y no dice nada.
La segunda encuentra un segundo lápiz, no menos real, pero más ajustado a su expectativa. Esos objetos secundarios se llaman Ronir y son, aunque de forma desairada, un poco más largos. Hasta hace poco, los Ornir fueron hijos casuales de las distracciones y el olvido. Parece mentira que su metódica producción cuente apenas 100 años, pero así lo declara el 11º tomo. Los primeros intentos fueron estériles. El modus operandi, sin embargo, merece recordación. El director de una de las cárceles del estado comunicó a los presos que en el antiguo lecho de un río había ciertos sepulcros y prometió la libertad de quienes trajeran un hallazgo importante. Durante los meses que precedieron a la excavación les mostraron láminas fotográficas que se iban a hallar. Ese primer intento probó que la esperanza y la avidez pueden inhibir. Una semana de trabajo con pala y el pico no logró exhumar el otro ron que una rueda herrumbrada. De fecha posterior al experimento, este se mantuvo secreto y se repitió después en 4 colegios. En 3 fue casi total el fracaso. En el cuarto, cuyo director murió casualmente durante las primeras excavaciones, los discípulos exhumaron o produjeron una máscara de oro, una espada arcaica, 2 o 3 ánforas de barro y el verdinoso y mutilado torso de un rey con una inscripción en el pecho que no se ha logrado aún descifrar. Así se descubrió la improcedencia de testigos que conocieron la naturaleza experimental de la busca. Las investigaciones en masa producen objetos contradictorios. Ahora se prefieren los trabajos individuales y casi improvisados. La metódica elaboración de Rornir, dice el 11º tomo, ha prestado servicios prodigiosos a los arqueólogos, ha permitido interrogar y hasta modificar el pasado, que ahora no es menos plástico y menos dócil que el porvenir. Hecho curioso, los Rornir de segundo y tercer grado, los Rornir derivados de otro ron y los ron derivados de un ron, exageran las aberraciones del inicial. Los del quinto son casi uniformes, los del noveno se confunden con los del segundo. En los del 11º hay una pureza de líneas que los originales no tienen. El proceso es periódico. El ron de 12º grado ya empieza a decaer, más extraño y más puro que todo lo ron, que es a veces el la cosa producida por la sugestión, el objeto educido por la esperanza, la gran máscara de oro que ha mencionado en un ilustre ejemplo. Las cosas se duplican en Tlön, propenden asimismo a borrarse y a perder los detalles cuando los olvida la gente. Es clásico el ejemplo de un umbral que perduró mientras lo visitaba un mendigo y que se perdió de vista a su muerte. A veces unos pájaros, un caballo, han salvado las ruinas de un anfiteatro. 1940, Salto Oriental. Postdata de 1947. Reproduzco el artículo anterior tal como apareció en la Antología de la Literatura Fantástica de 1940, sin otra decisión que algunas metáforas, y que una especie de resumen burlón que ahora resuena frívolo. Han ocurrido tantas cosas desde esa fecha, me limitaré a recordarlas. En marzo de 1941 se descubrió una carta manuscrita de Gunnar F. Ford en un libro de Hinton que había sido de Herbert Ashe. El sobre tenía el sello postal de Ouro Preto. La carta eluciada enteramente el misterio de Tlön. Su texto corrobora las hipótesis de Martínez Estrada a principios del siglo XVIII, en una noche de Lucerna o de Londres. Empezó la espléndida historia. Una sociedad secreta y benévola que entre sus afiliados tuvo a Dalgarno y después a George Berkeley, surgió para inventar un país. En el vago programa inicial figuraban los estudios herméticos, la filantropía y la cábala.
De esa primera época data el curioso libro de Andrea. Al cabo de unos años de conciliábulos y de síntesis prematuras, comprendieron que una generación no bastaba para articular un país. Resolvieron que cada uno de los maestros que la integraban eligieran un discípulo para la continuación de la obra. Esa disposición hereditaria prevaleció. Después de un hiato de 2 siglos de perseguida fraternidad, resurge en América. Hacia 1824, en Memphis, Tennessee, uno de los afiliados conversa con el ascético millonario Ezra Buckley. Este lo deja de hablar con algún desdén y se ríe de la modestia del proyecto. Le dice que en América es absurdo inventar un país y le propone la invención de un planeta. A esa gigantesca idea añade otra, hija de su nihilismo, la de guardar en el silencio la empresa enorme. Circulaba entonces los 20 tomos de la Enciclopedia Británica. Buckley sugiere una enciclopedia metódica del planeta ilusorio. Les dejará sus cordilleras auríferas, sus ríos navegables, sus praderas holladas por el toro y por el bisonte, sus negros, sus prostíbulos y sus dólares, bajo una condición. La obra no pactará con el impostor Jesucristo. Buckley descree de Dios, pero quiere demostrar al Dios no existente que los hombres mortales son capaces de concebir un mundo. Buckley es envenenado en Baton Rouge en 1828. En 1914, la sociedad remite a sus colaboradores, que son 300, el volumen final de la primera enciclopedia de Tlön. La edición es secreta. Los 40 volúmenes que comprende, la obra más vasta que han acometido los hombres, serían la base de otra más minuciosa, redactada no ya en inglés, sino en alguna de las lenguas de Tlön. Esa revisión de un mundo ilusorio se llama provisoriamente Orbis Tertius, y uno de sus modestos demiurgos fue Eber Ashe. No sé si como agente de Gunnar Eckford o como afiliado. Su recepción de un ejemplar del 11º tomo parece favorecer lo segundo, pero, ¿y los otros? Hacia 1942 arreciaron los hechos. Recuerdo con singular nitidez uno de los primeros, y me parece que algo sentí en su carácter premonitorio. Ocurrió en un departamento de la calle La Prida, frente a un claro y alto balcón que miraba al ocaso. La princesa de Faucigny-Lusigne había recibido de Poitiers su vajilla de plata. Del vasto fondo un cajón rubricado de sellos internacionales. Iban saliendo finas cosas inmóviles, platería de Utrecht y de París, con dura fauna heráldica, un samovar, entre ellas, con un perceptible y tenue temblor de pájaro dormido, latía misteriosamente una brújula. La princesa no lo reconoció. La aguda azul anhelaba el norte magnético. La caja de metal era cóncava. Las letras de la esfera correspondían a uno de los alfabetos de Tlön. Tal fue la primera intrusión del mundo fantástico en el mundo real. Un azar que me inquieta hizo que yo también fuera testigo de la segunda. Ocurrió unos meses después en la pulpería de un brasilero, en la Cuchilla Negra. Amorín y yo regresábamos de Santa Ana. Una creciente del río Tacuarembó nos obliga a probar y a sobrellevar esta rudimentaria hospitalidad. El pulpero nos acomodó unos catres crujientes en una pieza grande, entorpecida de barriles y de cueros. Nos acostamos, pero no nos dejó dormir hasta el alba la borrachera en un vecino invisible, que alternaba denuestos inextricables con rachas de milongas, más bien con rachas de una sola milonga, como es de suponer. Atribuimos a la fagosa caña del patrón ese griterío insistente. A la madrugada el hombre estaba muerto en el corredor. La aspereza de la voz nos había engañado. Era un muchacho joven. En el delirio se le habían caído del tirador unas cuantas monedas y un cono de metal reluciente, del diámetro de un dado.
En un vano un chico trató de recoger ese cono. Un hombre apenas acertó a levantarlo. Yo lo estuve en la palma de la mano algunos minutos. Recuerdo que su peso era intolerable y que después de retirado el cono, la opresión perduró. También recuerdo el círculo preciso que me grabó la carne. Esa evidencia de un objeto muy chico y a la vez pesadísimo dejaba una impresión desagradable de asco y de miedo. Un paisano propuso que lo tiraran al río Correntoso. Amorín lo adquirió mediante unos pesos. Nadie sabía nada del muerto, salvo que venía de una frontera. Esos conos pequeños y muy pesados, hechos de un metal que no es de este mundo, son imagen de la divinidad en ciertas religiones de Tlön. Aquí doy término a la parte personal de mi narración. Lo demás está en la memoria, cuando no en la esperanza y en el temor de todos mis lectores. Básteme recordar o mencionar los hechos subsiguientes con una mera brevedad de palabras, que el cóncavo recuerdo general enriquecerá o ampliará. Hacia 1944, un investigador del diario The American de Nashville, Tennessee, exhumó en una biblioteca de Memphis los 40 volúmenes de la primera enciclopedia de Tlön. Hasta el día de hoy se discute si ese descubrimiento fue casual o si lo consintieron los directores del todavía nebuloso Orbis Tertius. Es verosímil lo segundo. Algunos rasgos increíbles del onceno tomo, verbigracia, la multiplicación del Horrornir, han sido eliminados o atenuados en el ejemplar de Memphis. Es razonable imaginar que esas tachonaduras obedecen al plan de exhibir un mundo que no sea demasiado incompatible con el mundo real. La diseminación de objetos de Tlön en diversos países contemplaría ese plan. El hecho es que la prensa internacional poseó infinitamente el hallazgo. Manuales, antologías, resúmenes, versiones literarias, reimpresiones autorizadas y reimpresiones piráticas de la obra mayor de los hombres abarrotaron y siguen abarrotando la tierra. Casi inmediatamente la realidad cedió en más de un punto. Lo cierto es que anhelaba ceder. Hace 10 años bastaba cualquier simetría con apariencia de orden. El materialismo dialéctico, el antisemitismo, el nazismo, para embelezar a los hombres. ¿Cómo no someterse a Tlön, a la minuciosa y vasta evidencia de un planeta ordenado? Inútil responder que la realidad también está ordenada. Quizá lo esté, pero de acuerdo a leyes divinas, traduzco a leyes inhumanas, que no acabamos nunca de percibir. Tlön será un laberinto, pero es un laberinto urdido por hombres, un laberinto destinado a que lo descifren los hombres. El contacto y el hábito de Tlön ha desintegrado este mundo, encantada por su rigor y la humanidad olvidada, y torna a olvidar que es un rigor de ajedrecistas, no de ángeles. Ya ha penetrado en las escuelas el conjetural idioma primitivo de Tlön, ya que la enseñanza de su historia, armoniosa y llena de episodios conmovedores, ha obliterado a la que presidió mi niñez, y en las memorias de un pasado ficticio ocupa sitio de otro, del que nada sabemos con certidumbre, ni siquiera que es falso. Han sido reformadas la numismática, la farmacología, la arqueología. Entiendo que la biología y las matemáticas aguardan también su avatar. Una dispersa dinastía de solitarios ha cambiado la faz del mundo. Su tarea prosigue. Si nuestras previsiones no erran, de aquí 100 años alguien descubrirá los 100 tomos de la segunda enciclopedia de Tlön. Entonces desaparecerán del planeta el inglés y el francés y el mero español. El mundo será Tlön. Yo no hago caso. Yo sigo revisando en los quietos días del hotel de Adrogué una indecisa traducción quevediana que no pienso dar a la imprenta del Ur Burial de Browne.